Hey, ¿qué pasa, devs? Espero que esté todo bien de aquel lado de su pantalla. Y este video lo hago por tres motivos. Por si ya tienes experiencia en programación pero no conoces Python y quieres echarle un vistazo rápido y ver si te convence. Por si no tienes experiencia en programación y no conoces Python ni de vista y quieres echarle un vistazo rápido y te convence. Y pues porque tengo ganas de retomar Python en el canal. Va a haber mucho Python en el canal. Muchos ya saben, es mi lenguaje favorito y ya lo quiero tomar de una vez y para siempre. Así que voy a hacer esta introducción rápida y lo que te voy a mostrar de entrada son detalles interesantes del lenguaje, que lo conozcas, y después de eso vas a tener que codear un poquito. Yo te voy a acompañar. De hecho, todo el contenido de este video lo vas a poder encontrar en un post en mi Patreon completamente gratuito, para que ahí lo tengas a la mano, a la vista, por si le quieres dar un vistazo luego. Antes de comenzar, pausa el video y déjame un comentario sobre qué tema te gustaría ver relacionado con Python próximamente en el canal. Las opciones son estructura de datos y algoritmos, introducción a Data Science y desarrollo web. Estas son las áreas en las que yo ya tengo experiencia y en las que ya sé más o menos por dónde ir. Ahora, ve por un cafecito, el video está larguito y acompáñame a conocer este hermosísimo lenguaje. Entonces, steps para comenzar. Python es un lenguaje bellísimo. No, Python es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que las declaraciones o líneas de código que tú vayas escribiendo se van a ir ejecutando línea por línea. Y a cada línea que tú escribas, vas a ir recibiendo una respuesta del propio Python. Esto si trabajas mediante la consola iterativa, que ya te la voy a mostrar en un momento. Pero lo que normalmente hace un programador para estar evitando estas respuestas automáticas de Python es que normalmente escribe el script o el programa en un archivo con la extensión .py y después lo ejecuta mediante la consola. Ahora sí, por lo menos esa es la forma básica de ejecutar código en Python. Ahora vamos a ver el tema de la instalación. Si tienes un equipo Mac o Linux, seguramente ya tienes instalado Python, aunque en la mayoría de los sistemas operativos viene instalada la versión 2.7, la cual ya no nos sirve y pronto dejará de servir para siempre. Para verificar qué versión tienes instalada, puedes hacer lo siguiente. En mi caso, desde la Mac, solamente basta con que yo abra la terminal y escriba Python. Con eso me va a lanzar la versión que yo tengo instalada por default. ¡Tarán! Como ves, me dice que la versión que tengo es 2.7.10, que es la que te decía y la que no nos sirve. Aunque yo ya tengo instalada otras dos versiones de Python y te lo voy a mostrar a continuación. Ahora, si a ti no te aparece esta leyenda que te dice que tienes esta versión y bla bla bla, date con que te aparezcan estos símbolos. Esto quiere decir que has activado la consola iterativa de Python y a partir de ahora lo que tú escribas aquí vas a recibir una respuesta de Python. Por ejemplo, 2 más 2, ¡pum! Ya ves, Python te contesta. Pues ahora, para saber la versión que tú tienes, vamos a importar una biblioteca. Esto se hace así, import sys. La biblioteca es sys. Y vamos a imprimir mediante la biblioteca sys la versión de Python que tenemos instalada. Y ahí está, mira. ¡Tarán! 2.7.10, la misma que a mí ya me aparece acá arriba. Para salir de la consola iterativa simplemente escribes exit, paréntesis, enter. Listo, ya estamos afuera. Y ahora que ya sabes la versión de Python que tienes instalada, en caso de que tengas Mac o Linux, pues vamos a ver qué onda con los simples mortales que utilizan Windows. Si utilizas Windows y nunca has hecho nada con Python, seguramente no lo tienes instalado. Las cosas son así. Así que habrá que hacer el procedimiento a la antigüita. Vamos a ir al sitio oficial de Python, vamos a descargar el ejecutable, lo ejecutamos e instalamos Python. En un momento yo haré eso desde mi compu, aunque la verdad es que no voy a hacer todo el procedimiento porque, como ves, ya no me hace falta porque yo ya tengo instaladas las versiones recientes. Si estás en Linux, los comandos que debes de ejecutar para instalar Python son los de siempre que instalas un programa. El sudo apt-get update y luego el programa que quieres instalar. En este caso yo estoy apuntando a Python 3.8, que es la versión más reciente al día en que yo estoy haciendo este video. Ya estamos cerca de Python 4, veamos qué maravillas nos trae. Así que tú haces esto en Linux y vas a tener instalado ya la nueva versión de Python. Yo, por ejemplo, desde mi Mac, ¿cómo voy alternando las versiones? Bueno, como ves, si ejecuto Python, se me ejecuta la versión 2.7, que es la que viene por default. Pero si yo ejecuto Python 3, ya me muestra la versión 3.8, que es la más reciente y que yo he instalado. Pero además, tengo otra versión
desde una distribución diferente de Python que yo tengo instalada en mi disco duro y que bueno, ahorita no tiene caso que te la muestre. Pero el caso es que yo tengo 3 versiones en total. Si tienes Mac o Windows, descargamos el ejecutable, lo ejecutamos y le damos Next hasta que termine. Vamos a ver cómo es este procedimiento. Un nuevo navegador. Voy a python.org. Aquí lo tenemos. Vamos a Downloads y como ves la versión más reciente es 3.8, como te decía. Vamos a descargar el ejecutable. Yo ya lo tengo acá, así que nada más lo voy a abrir. Y el ejecutable luce pues más o menos así. Nada más le vamos a dar continuar, continuar. No te olvides de leer todo esto, sí, como no. Continuar, continuar, continuar hasta que ya llegue al punto de que se vaya a realizar la instalación. Yo ya no lo voy a hacer. Y para Windows es lo mismo. Te descargas el ejecutable y le das Next, Next, Next. Ahora, ya que instalaste Python, ahora sí puedes ir a la terminal, ejecutar Python y ver la versión que tienes. Vamos a ver qué onda con pip. Como con otros lenguajes, Python también tiene su propio gestor de paquetes. Este se llama pip. Qué bonito, ¿no? Así que si de repente necesitas instalar un paquete, puedes utilizando la siguiente sintaxis. Pip install y el nombre del paquete. Esto desde Windows o Linux, pero si tienes Mac y tienes una versión 3. y cacho, seguramente vas a tener que utilizar pip 3. Ok. Para ejecutar programas, simplemente vamos a escribir el código Python que necesitemos, lo vamos a guardar en un archivo .py y lo vamos a ejecutar desde la terminal escribiendo Python, el nombre del archivo que queremos ejecutar y su extensión .py. Para macOS, pues nada más le agregamos el Python 3. A ver, los entornos para Python. Podemos instalar diferentes entornos para diferentes propósitos. Python es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo debido a su legibilidad, flexibilidad y diversidad de cosas que podemos hacer, y no nada más que podemos hacer con Python, sino para lo que Python es ideal. Una característica del entorno de Python es su consola iterativa, como ya viste, la cual podemos ejecutar desde la terminal, como ya has aprendido, o desde el idle, que es un programa y se instala cuando tú instalas alguna versión de Python. Ahí lo tienes. Y desde aquí también tú puedes escribir programas y vas a obtener una respuesta. Con esta consola interactiva podemos hacer que Python funcione como si fuera una calculadora de escritorio, como puedes ver. Y también nos sirve para jugar con bases de código más grandes, como para crear instancias, como para ejecutar funciones. En realidad, bueno, pues para probar fragmentos de código. A ver, hablando un poquito de todo esto, el ciclo de ejecución de Python es más o menos así. Hace la lectura del código que se escribió, evalúa e imprime. Y esto lo podemos demostrar desde la consola interactiva. Mira, escribimos, Python lo lee, lo evalúa y lo imprime. Esta es una de las principales ventajas de Python sobre los lenguajes compilados como C, C++ o Java, donde el ciclo es más o menos así. Escribes, compilas, pruebas y luego recompilas, lo cual obviamente aumenta considerablemente el tiempo de desarrollo en comparación con el ciclo de lectura, evalúa e imprime que tiene Python. Obviamente no estoy diciendo que Python sea mejor que todos, aunque lo es. Simplemente es una de las ventajas, aunque también tiene sus contras. Y es un tema de nunca acabar. El caso es que ser capaz de escribir expresiones y obtener una respuesta inmediata puede acelerar enormemente las tareas de ciencias de datos. Actividad para la que Python no nada más es bueno, sino que sobresale. Y hablando de esto de ciencias de datos, pues Python tiene 2 distribuciones súper poderosas. Una es Anaconda, con la que su servilleta ya ha tenido chance de jugar y la verdad es que es bastante divertido. Y más tarde tendremos un poquito de esto en el canal. Y la otra es Canopy. Esta personalmente no la conozco, la ubico, la he visto, pero no he jugueteado con ella. Cabe recalcar que las distribuciones de Python suelen venir con sus propios entornos de desarrollo, como es el caso de Canopy y Anaconda, que además ya vienen con bibliotecas preinstaladas listas para hacer, por ejemplo, un poco de Machine Learning y otras aplicaciones con datos bastante chidas. También suelen venir con su propio editor de código. Luego hay una serie de implementaciones que simulan la consola de Python en otros entornos, como en entorno web. El caso más notable de una plataforma así es IPython Jupyter, que se basa en un entorno web. También ya luego veremos un poquito de esto porque la neta que es una cosa súper chida. Te comento todo esto de las distribuciones de Python solo por el hecho de que en UDEPS vamos a trabajar con estas distribuciones llegado el momento, así que estate listo, quiero que las vayas ubicando. Y ahora sí vamos a pasar al repaso general de Python.
Para comenzar con el repaso o tutorial, te voy a encargar que tengas abierta la terminal y también ya de pasada un archivo como este que tengo aquí, que es donde vamos a estar ejecutando scripts desde la terminal, pero también vamos a usar la terminal para el principio, para que tú vayas haciendo las operaciones más básicas. Ya después nos pasamos al script que vamos a estar haciendo acá. Así que vamos a comenzar con este repaso. Te voy a ir mostrando algunas diapositivas con código y tú tendrás que ir escribiendo el código en tu terminal o en el editor de texto según convenga. No te preocupes, yo te llevaré de la mano, solo déjate querer. Para comenzar es obvio, no podemos eludirlo. Tenemos que hacer el típico primer programa para programadores que van empezando a programar en un nuevo lenguaje de programación, el Hola Mundo. Y esto con Python es demasiado simple. Solamente tienes que escribir print Hola Mundo entre paréntesis y el texto entre comillas, como cualquier otro string de cualquier otro lenguaje. Entonces, si yo ejecuto aquí la terminal, me vengo no voy a salir, voy a ejecutar Python 3. Asegúrate de estar en Python 3.5 para adelante para que no tengamos problemas de compatibilidad entre tú y yo, ¿va? Entonces Python 3, ya estoy aquí y simplemente voy a print hola mundo y ¡tarán! Python nos regresa una respuesta. Este es tu primer programa. Ahora, para escribir comentarios, esto es un comentario. Simplemente utilizas la almohadilla, numeral, símbolo del gato, como tú lo conozcas, y eso ya es un comentario. Entonces te encargo que vayas documentando tu código. Python como una calculadora. Esto más que nada nos va a servir para que veas los operadores aritméticos, que son los mismos que tenemos casi en cualquier otro lenguaje de programación. La suma, la resta, la división, la potencia, esto quiere decir 5 por 5, 5 elevado a la segunda potencia, 5 elevado a la tercera potencia. Esto en realidad debería de ser la multiplicación, pero bueno, se me fue un asterisco. Este asterisco no va, lo quitamos. Entonces nada más es 1 para la multiplicación, ¿ok? Sería algo así. Y esto es a la potencia. Luego tenemos el residuo o módulo. Tú vas escribiendo todo esto, para que te me vayas adaptando. Y tenemos las variables y los tipos de datos. A ver, las variables en Python son de tipado dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que una variable puede comenzar siendo un valor entero y después la puedes cambiar a un valor string. No hay ningún problema. De hecho, una variable puede tomar cualquier valor, no hay problema. Simplemente se lo asignas y ya. Entonces no tienes que ir marcando qué tipo de dato quieres usar, como se hace en otros lenguajes como en C, que tienes que marcar esto va a ser un entero, n1 igual a 10, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Aquí ya no, aquí simplemente escribes el nombre de la variable y le asignas un valor. Y los tipos de datos que tenemos son enteros, strings, flotantes. Esto también es un string, la diferencia es que este es con comillas simples y este es con comillas dobles. El booleano true y el booleano false, que comienzan con mayúsculas. Si de repente en tu programa quisieras saber qué tipo de dato es una variable, simplemente utilizas la función type. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Voy a definir la variable en n1. Ahí está, n1 ya está definida. Y ahora vamos a hacerle un print. La función print, por cierto, como ya viste, nos ayuda a imprimir cosas. Así que vamos a imprimir el tipo de dato de la variable n1. Y ahí está, nos dice que esto es un entero. Y básicamente lo que te está diciendo aquí que es una clase de int. Esto es importante porque en Python todos son objetos, todo es un objeto. Ahora vamos a ver cómo podemos solicitar información al usuario y esto es muy simple, utilizando la función input. Si nosotros, por ejemplo, queremos que el usuario ingrese un saludo al programa, pues entonces hacemos esto. ¿Sabes qué? Usuario, ingresa un saludo, por favor. Y lo que el usuario ingrese se lo asignamos a una variable. Damos enter y ahí nos aparece, mira, ingrese un saludo. Entonces yo le pongo nuevamente, hola mundo. ¿Y qué es lo que va a contener la variable msj? Hola mundo. ¡Tarán! Bastante simple, ¿no? Ahora sí, pasemos a la parte un poco más chidéis de todo esto, que es Python. Y es el control de flujo e iteración.
Como ya viste, los programas en Python consisten en una secuencia de declaraciones. El intérprete ejecuta cada declaración en orden hasta que no haya nada más. Total que, para controlar el flujo de ejecución del programa, como en casi todos los lenguajes, contamos con las sentencias if, else, elif y también con los bucles. Así que aquí tenemos un pequeño programa. Lo podemos recrear esto ya en un script. Así que vamos a el script que tenemos acá. Voy a darle un poquito de zoom a esto. Yo creo que con esto. Y este script pues yo ya lo tengo todo comentado porque no quería que nada que no estuviera probando se estuviera ejecutando. Así que solamente tengo ahora mismo lo de la estructura if, elif y else que puedes ver en pantalla. Ahora estoy definiendo una variable llamada suscriptor que es igual a true. Si suscriptor es igual a false, entonces le voy a pedir por un mensaje que se suscriba. Suscríbete. Si el suscriptor es igual a true, quiere decir que ya está suscrito y ese es un crack y le vamos a agradecer. Y si no, bueno, pues al menos deja un like, ¿no? Ah, y le puse el link. No, deja un like. No me vayan a dejar un link y si es un link, pues pasen los nudes. ¿Qué podemos ver aquí? Mira, primero que la sentencia if no requiere de paréntesis. Puedes ponérselos, por supuesto, como para hacer una distinción, pero no los requiere. Y tampoco requiere de llaves, ¿ok? Para distinguir el bloque de código al que pertenecen las líneas que vayamos a meter dentro de if. No, en cambio aquí solo necesitamos dos puntos. Y lo que sí necesitamos a fuerzas es la indentación. Como puedes ver, tenemos esta sangría, estos espacios. Esto es lo que hace que este print pertenezca al bloque de código de esta sentencia if. Y lo mismo pasa con el if. Necesitamos de indentación para distinguir cuáles son las declaraciones que pertenecen a este bloque. Y básicamente la indentación es importantísima. Ahora, ya cuando quieras por fin salir de todo esto, pues simplemente regresas un paso atrás y continúas escribiendo tu programa. Así que voy a ver cómo funciona esto en la terminal. Voy a salir de la consola iterativa, voy a limpiar pantalla, voy a darle un poquito de zoom. Ahí está. Y vamos a decirle a Python que ejecute el archivo tutorial.py. Y quiero que cheques lo que va a pasar. ¡Pum! No va a pasar nada. Nos va a decir que Python no puede encontrar o no puede abrir el archivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy posicionado en el lugar donde está el archivo que quiero ejecutar. Este archivo lo tengo guardado en la carpeta de documentos dentro de una carpeta que se llama py no sé qué chingados. Entonces vamos a buscarlo. cd docs documents. Voy a hacer un ls y este es el archivo que quiero. Entonces cd py rápido. Ya estoy posicionado ahora sí donde tengo este archivo tutorial.py. Así que ahora sí le puedo decir a Python ejecútame este archivo. Y como ves tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando Python 2 en lugar de Python 3. Python 3, ejecútame tutorial.py. Gracias, crack. ¡Tarán! Como puedes ver, pues las estructuras if, elif y else funcionan exactamente que el if, else if y else de otros lenguajes. Así que no hay mayor problema. Por cierto, estos son los operadores de comparación, los mismos que tenemos en cualquier otro lenguaje de programación. Esto es lo chido de aprender a programar en un lenguaje, ya después los demás te la vienen guanga. Entonces, pasemos a los bucles. Ya sabemos que los bucles son otra forma de controlar el flujo de los programas. Python ofrece dos formas, las declaraciones while y for. Un ciclo while, ya sabes, repite la ejecución de las sentencias hasta que deje de cumplirse una condición booleana. Y el ejemplo ya lo tenemos, pero yo voy a ir al script de acá, voy a comentar lo del if, elif y else y me voy a venir al bucle de acá. En teoría tendría que ir desde 0 a 7, entonces eso es lo que nos debe de imprimir, del 0 al 7. Vamos a ver. ¡Tarán! Bastante simple y guacha cómo es que aquí también tenemos la indentación. Estas dos líneas de código pertenecen al bloque de while. Y el for
pues también bastante simple, bastante más elegante que otros fors de otros lenguajes. A mí se me hace más chido, pues, pero ya será cuestión de gustos. Tenemos for y in range. Aquí lo que estaríamos leyendo sería más o menos para cada elemento en el rango de 0 a 100, porque de eso se encarga la función range. Crea un rango con valores del 0 al 100. Y lo que va a hacer la variable i que tenemos aquí es ir tomando cada uno de sus valores. Entonces cuando le hagamos print a 2 elevado a la potencia de i, pues nos va a salir un código bastante bonito. Voy a comentar el bucle while de arriba y vamos a ejecutar. Limpio pantalla, Python, ejecútame este script. ¡Tarán! Tenemos una hermosa pirámide. Nada Illuminati. Ahí está, es más bien como la del Señor de los Anillos. Qué chido, ¿no? Y bastante simple, en 2 líneas de código, ahí tenemos ya nuestro super bucle en ejecución. Ahora bien, Python nos proporciona varios tipos de datos. Estos incluyen 4 tipos de datos numéricos, que son int, float, complex y pool. 4 tipos de secuencias, strings, listas, tuplas y rangos. Y también un tipo de dato de mapeo, que son los diccionarios, y 2 tipos de datos de sets o conjuntos. No le vamos a dar un repaso a cada cosa porque es mucho, pero sí le vamos a dedicar un ratito a las listas, ya que son una de las estructuras de datos más utilizadas en Python por su flexibilidad y variedad de operaciones que podemos hacer con ellas. ¿Y las listas qué son? Bueno, las listas son como los arreglos o matrices de otros lenguajes, pero con super poderes. Aquí tenemos una lista llamada lenguajes con 4 lenguajes de programación dentro. Como puedes ver, cada elemento está separado por una coma y lo único que tenemos guardado en esta lista son strings. Así que bueno, vamos a ejecutar este script. Yo ya lo tengo listo aquí, lo voy a descomentar. De hecho, lo tengo, en lugar de tener C#, tengo otro Python aquí. Esto es porque yo ya estuve jugando, pero bueno. Python, ejecútame este programa. Y ahí está. Nos imprime la lista completa con sus 4 elementos. ¿Cómo accedemos a cada elemento de la lista? Pues como en cualquier otro lenguaje, por medio de sus índices. Ya sabemos que los índices se empiezan a contar de 0, así que si queremos acceder al primer elemento, que es Python, pues accedemos al índice 0. Aquí tenemos 2 ejemplos, los voy a descomentar. Y de hecho este tendría que ser -1 para que veas qué es lo que sucede cuando utilizas índices negativos. ¡Tarán! Cuando utilizas el índice 0, accedemos al valor Python. Cuando comienzas con -1, la lista se pone en reversa, entonces estás accediendo al último elemento. Y si le pones -2, sería JavaScript, -3, PHP, -4, de nuevo Python. Básicamente de eso se tratan los índices negativos. También ya sabemos que las listas se llevan súper bien con los bucles. Entonces, para cada uno de los elementos en la lista lenguajes, pues imprímemelo por separado. Así que si ejecutamos esto en pantalla, vamos a limpiar pantalla, ahí está. Este es el primer print y este es cada uno de los elementos de la lista. También tenemos un montón de operaciones que podemos hacer para trabajar con las listas. Por ejemplo, podemos agregar un elemento nuevo utilizando el método append. Como ya te dije antes, todo en Python es un objeto. ¿Y qué tienen los objetos? Normalmente tienen métodos porque pertenecen a una clase. Entonces casi todos nuestros elementos de Python van a tener métodos y propiedades a las que puedes acceder, incluso las más simples. En el caso de las listas tenemos un montón de cosas que podemos hacer, como por ejemplo agregar un elemento. Luego podemos contar la cantidad de elementos que tenemos en una lista con el mismo valor. Por ejemplo, si tuviéramos Python 2 veces en nuestra lista, con este método count nos estaría mostrando que Python aparece 2 veces en la lista. También podemos obtener simplemente la longitud de la lista, y esto no es un método, es una función que sirve tanto para listas como para strings. Si por ejemplo quisiéramos remover un índice
específico de nuestra lista, pero que también tuviéramos la posibilidad de retornarlo para almacenarlo en una variable, podríamos utilizar el método pop. Y si simplemente quisieras remover un elemento de la lista, pero por valor, ya no por índice, pues utilizas el método remove. Remove Python. Y listo, todo bastante simple. Si quisieras insertar un valor en un índice específico, pues simplemente le dices, ¿sabes qué? En el índice 0, ingrésame Python. Otra cosa bien interesante que podemos hacer con las listas de Python son las rebanadas. Las rebanadas nos permiten acceder a una porción que nosotros especifiquemos de una lista. Por ejemplo, tenemos nuestra lista lenguajes. Si nosotros quisiéramos acceder solamente desde el índice 0 hasta el índice 3, creamos esta sintaxis y esto nos estaría retornando esta porción de nuestra lista. Vamos a probarlo en el script. Vamos a comentar esto. Y voy a hacer esta rebanada simplemente aquí abajito y la voy a imprimir. Entonces, desde el índice 1 hasta el índice 3. Quiero que veas qué es lo que sucede. Limpio pantalla. Bien, ¿qué ha pasado? Nos toma desde el índice 1, le corresponde a PHP, entonces todo bien. Pero luego nos toma el índice 2, que es donde está JavaScript. Y, ¿qué es lo que pasa? El índice 3 no es tomado en cuenta. Entonces, comienza desde el índice 1 hasta un índice antes del que tú le pongas como límite. Esa es la regla de las rebanadas. Si por ejemplo omitimos el límite, entonces va a tomarnos desde el índice inicial que nosotros especifiquemos hasta el final de la lista. Y si hacemos lo contrario, si no especificamos el inicio, pero sí un límite, nos va a tomar desde el inicio hasta el final que nosotros especifiquemos. Otra cosa que podemos hacer con las listas es concatenarle otras listas. Tenemos nuestra lista lenguajes y le estamos concatenando por medio del signo de suma otros dos elementos. Si nosotros imprimimos esto aquí, tendríamos una lista nueva con otros dos elementos al final. Como ves, las posibilidades son infinitas y no hemos visto ni la mitad de las cosas que podemos hacer con listas. Por ejemplo, las listas son mutables. Esto quiere decir que tú puedes modificar cualquier valor que tengas en una lista por otro. Mira, si ejecutamos esto que tenemos aquí, voy a quitar esta concatenación y este print. Y si yo le digo, ¿sabes qué? De lenguajes, en su último índice, que sería C#, cámbiamele el valor por Haskell. Vamos a ejecutar. Y C# ya no está Haskell. Aquí pues esto ya lo vimos antes, así que ya no tiene chiste que te lo explique. Y por ende pasamos al tema de listas por comprensión. Las listas por comprensión son todo un tema. Es una forma de crear una nueva lista aplicando expresiones y también puedes aplicar condiciones dentro de otra lista y así crear la nueva lista. Entonces mejor vamos a verlo en la práctica. Yo tengo aquí ya un script. Esta es una lista por comprensión. Como puedes ver, tenemos un elemento, tenemos un bucle dentro de esta lista y también tenemos una condición. ¿Cuál es la función de esta lista por comprensión? Bueno, que nos va a calcular los números pares que hay del 1 al 20. Entonces, digo del 1 al 20 porque obviamente el 21 ya no será tomado en cuenta porque no es un número par. Y el algoritmo que siempre se utiliza para calcular los números pares es el elemento que queremos saber si es un número par, si es divisible entre 2 y su residuo es igual a 0. Y luego vamos a imprimir el resultado. Ojo que esta lista por comprensión se la estoy asignando a una variable. Limpiamos pantalla y ejecutamos. ¡Tarán! Tenemos para mi gusto los números pares del 1 al 20, bueno, del 2 al 20. Como ves, es una forma muy sofisticada de trabajar y al principio algo difícil de comprender. Yo creo que por eso se le llaman listas por comprensión, porque si no comprendes cómo trabajar con ellas, pues ya te la persinaste. Pero para que veas más o menos cómo es la estructura o cómo se forma esta estructura, vamos haciendo este mismo algoritmo de la forma tradicional, por así decirlo. Tenemos una variable que se llama pares, a la que le vamos a asignar
cada uno de los números que vayan siendo pares. Esto es una lista, así que le vamos a ir agregando los números pares aquí por medio del bucle que tenemos debajo, que va a iterar sobre n en un rango de el 1 al 21. Y si el número es par, entonces a pares le vamos a agregar un elemento nuevo. Quiero que notes cómo aquí tenemos doble indentación. Tenemos esta primera indentación que nos dice que todo esto pertenece al bloque del for. Y luego tenemos esta segunda indentación que nos dice que esta línea pertenece al bloque de if. Así vas tú formando pues tu código. Bastante bonito. Así que vamos a ver el resultado. Vamos a imprimir nuevamente nuestra nueva variable pares que acabamos de crear arriba. ¿Y qué pasará? ¡Tarán! Tenemos exactamente el mismo resultado, pero con más líneas de código y que la neta no se ve tan pro como la lista por comprensión. Nos ayuda a hacer un código bastante más chido. Así que bueno, puedes ver los tres elementos los tenemos dentro de esta lista por comprensión. El elemento al cual le vamos a estar aplicando una expresión o una condición, y el iterable, que es el rango, y bueno, pues la expresión o la condición tal cual. Lo tenemos todo eso acá. Tenemos el iterable, tenemos el elemento y la condición o la expresión. Y ya con todo esto terminamos. ¿Qué tal? Ahora déjame otro comentario haciéndome saber cuál es tu opinión sobre el lenguaje y sobre el video en general. Me gustaría saber tu opinión. Como pudiste ver, Python es un lenguaje fácil de escribir, bastante elegante, y tienes muchas posibilidades con él: data science, machine learning, desarrollo de videojuegos, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de escritorio, etcétera, casi infinitas. También puedes observar que Python ya viene con un montón de cosas como las listas, que son uno de los tipos de datos más chidos del mundo. De hecho, yo siempre digo que si dominas las listas de Python, dominas el mundo, aunque jamás dominarás el amor de ella. Si el video te gustó, ayúdame a que tenga muchos likes. Y si este contenido, además de gustarte, te sirve, puedes considerar colaborar con YouDevs por la módica cantidad de $1, convirtiéndote en mi Patreon y uniéndote al club de devs, menos de 20 pesos mexicanos. Y tu apoyo me servirá un montón para crear cada vez más y mejor contenido. Adiós mundo.